Saludos y bienvenidos a todos. Pasa, Sonia, pasa, vente. Estamos aquí en el programa de ustedes, Club de Lectores. Gracias a Radio Raíces por la transmisión simultánea. Siéntate, por favor. Estamos aquí llegando justo a tiempo a empezar. Aquí estoy con Sonia y, ¿de qué es la I? Ivette Guzmán Rosario, la escritora invitada del día de hoy. Sonia, vamos a hablar de tu libro Betsabé de Nueva York, cronología de vida y amor en tiempos de COVID-19. ¡Wow! Inspirada en hechos reales. En lo que llega el licenciado Danielina, hablemos un poquito sobre, ¿verdad? ¿Cuál fue tu inspiración con empezar a escribir y la inspiración de este libro como tal? Ok, durante la pandemia, como todos por igual, nos sentimos solos, abrumados, sosegados con un problema mundial, la pandemia 2020, y me dio con el interés de grabar todas las noticias, día y noche, mediodía, todas, simplemente para yo mantenerme informada y para cuidarme a mí misma por mis condiciones de salud. ¿Qué pasa? Que seguí viendo, vi tanto sufrimiento, vi tanta angustia, y yo dije, ¿por qué no plasmar esta historia a través de una historia de vida, ¿verdad? Que es lo que es Betsabé de Nueva York a través de mis vivencias. Porque honestamente lo sufrí muchísimo. Yo vivo en Texas, nacida aquí en Santurce, pero no fue fácil la situación allí. O sea, allí la vida era libre porque no había toque de queda, no había nada, pero yo sí me mantuve en mi hogar haciéndolo todo. Entonces yo dije, en este momento yo tengo, antes de que el epicentro fuera en Nueva York, dije, yo tengo que plasmar esta historia sobre mis vivencias a través de mis personajes, ¿no? Y así fue que yo comencé entonces a hilvanar poco a poco esa historia, obviamente, así fue como nació, ¿entiendes? Esa fue mi reacción en el momento por impulso, por esa angustia que yo viví día a día, aunque gracias a Dios yo no me contagié, ni mi familia tampoco, pero no fue fácil la situación. Y eso fue lo que me impulsó a crear una historia sobre la pandemia, no escrita aún en realidad, durante ese primer año. Qué bueno, qué interesante. Nosotros hicimos aquí en el colectivo del Pozo Antillano con Pasillo del Sur, que es nuestra editorial, un libro sobre microcuentos, sobre distintas Quiero vivencias. que me hables sobre eso. Sí, lo hablaremos eventualmente. Quiero caer al punto de, ya sabemos, ¿verdad?, cuál fue la iniciativa de esto. ¿Cómo tú empezaste a escribir? ¿Cuál fue esa piquiña que uno le da, que uno dice, pues quiero escribir y lo hace, y verdad? Y como que ¿cómo fue esa primera experiencia escribiendo? ¿Qué fue lo que te llevó a querer escribir? Primero, Ese es mi primer libro, okay, que conste, como te indiqué, o sea, fue esa angustia que yo sentí en mi soledad durante la pandemia, todo lo que yo lloré durante la pandemia. Cuando surge en Nueva York, pues yo dije, este es el momento. Este es el momento donde yo puedo plasmar esa historia. Y como yo lo tenía todo grabado, pues yo empecé, obviamente, a volver a leer desde atrás hasta donde yo estaba. Que eso fue antes de mediados de marzo, porque la pandemia, el epicentro fue más o menos para el 14 de marzo del 2020. Y dije, este es el momento, y ahí fue que entonces empecé a calcular en mis ideas, mi brainstorming, qué yo voy a hacer, cómo lo voy a escribir, cómo serán los personajes, qué van a sufrir, qué van a hacer. Y entonces todas esas noticias que estaban allí, pues yo fui hilvanando cada una de ellas para saber cuál de ellas yo iba a utilizar en mi historia. Y obviamente las más que a mí me afectaron, que yo sé que millones de personas como nosotros lo pasamos. Y por eso lo hice. Entonces, una vez yo tenía la historia, comencé por el primer capítulo, más o menos porque tú sacas un briefing, o sea, no es nada certero. Llegó. Hello, ¿cómo estás? Hola, Sonia, ¿cómo llegamos estás? casi igual, yo tengo la guagua en el medio. ¿Y son las guaguas iguales, son hermanitas? Entonces estamos en el programa de los hermanitos. Mira, me darán mi ticket. Te lo van a dar, a mí no, ahí había parking. ¿Dónde no hay parking, mira? Antes que nada, estamos aquí en San Juan de Puerto Rico transmitiendo para el resto del mundo y para
Texas o Arizona. Texas. Para Texas también, de donde viene la estimada compañera escritora Sonia Guzmán. Y dentro de eso, la segunda vez que nos conocemos en noviembre del año pasado y ahora nos volvemos a ver. Estamos en el club de lectores, no te va a pasar nada. Tranquila. ¿Lo podemos ver? Tranquila, que no te va a pasar nada, nos vamos a concentrar aquí ahora. Y entonces, dentro de esa conversación, pues los dos parqueamos igual, pero yo me parqué mejor que ella, porque yo la entré allí, la otra bronco que está allí es la mía y tú estás aquí, pero no hay problema, porque este es el día de la gente parquea en doble ruta aquí en la librería Norberto González en Río Piedra, donde todo el mundo viene a comprar libros hoy, hay mucha gente comprando, así que estamos. Cultura 7D, 9ª temporada, episodio número 4, y estamos felices porque 9 temporadas son muchos años, y lo hemos hecho sosteniendo este programa con una tenacidad que a toda la gente que nos apoya les damos las gracias. Nos encontramos hoy aquí en Norberto González, el equipo de producción Adrián Ciaca Pérez, Alejandra Ortiz Arraiza, y en San Sebastián del Pepino, hola, con Robertito y Víctor Rivera y con Ramón Edwin Colón Prat. Mi familia es de allá. Y entonces, dentro de eso, vamos a hablar con la compañera Sonia, quien escribió un libro que habíamos hablado, que se llama Betsabe de Nueva York, cronología de la vida y amor en tiempos de COVID-19, un libro escrito por Sonia Ivette Guzmán Rosario, que fue ganador en el Latino Book Award. No fue ahí. No, solamente bestseller. En noviembre del 2020. En noviembre del 2020 fue reconocido como un bestseller. Y entonces estamos aquí para hablar. Estamos para hablar en un día que es bien importante en Puerto Rico, porque mire que hay actividades culturales hoy. Yo llegué unos minutos tarde hoy, no porque me fui a chinchorear, que pudo haber sido una buena idea, sino porque fuimos a trabajar en la sede del PEN de Puerto Rico, donde hoy tenemos la asamblea anual de selección o elección de la junta directiva. Pero eso pasa en paralelo a la actividad de recordación del compañero Luis Enrique Vázquez, Luis Tite Vázquez, que hoy es el día que se le está rindiendo un homenaje, parte de una provincia póstumo, a su vida y a su legado. Y en adición a eso está la campechada, que ha jalado gente mucha para ir a las actividades culturales que tiene el Instituto de Cultura en el Viejo San Juan, pero en paralelo las librerías se movilizaron para allá y esto es como que un día de evento. Y si a usted le gusta el cine, a usted le gusta bailar, pues está en el país correcto, que es Puerto Rico. Sonia, ¿cómo está? Ay, muy bien, gracias a Dios. Y bien, usted sabe, corriendo para arriba y para abajo también. ¿Y la familia? Muy bien, gracias a Dios. Ok, ¿y se quedaron por allá o vinieron también? No, mi esposo está conmigo. Ok, pero no está en el carro. No, está en curso de educación continua. Ok, y entonces, ¿cómo ha estado Texas? Texas, ¿Ustedes pues, están en Dallas? No, estoy en Midland. En Midland. Donde el petróleo es para todo el petróleo. ¿De verdad? Sí. Ella está regalando petróleo, gente. Usted trae un candungo y le echaban petróleo, trata de vender, trata de llegar a un barril para ver si le pagan 113 o 115 dólares. Después que nos vimos en noviembre, que estuviste en la sede del PEN, creo que fue el 30 de noviembre del año pasado, tú me corriges fecha, que habíamos hablado. Voy a empezar por ahí. ¿Qué ha pasado con el ser humano Sonia Guzmán? La gente te tiene que conocer, estamos en un formato distinto hoy, estás en vivo, esto tiene un reach en unos formatos 400, 500 personas, en otros formatos puede llegar a 1 millón. Pero tú dirás cómo te ha ido, así que cuéntanos qué ha pasado con tu vida. Yo sigo trabajando en mi libro, comunicando con diferentes personas para hacer presentaciones y entrevistas. Por eso que me comuniqué con ustedes. Inclusive ayer estuve en el Canal 6, en el conversatorio, estuve en vivo por Facebook también, con Miguel Virella, el profesor Miguel Virella, fue buenísimo. En Radio WIPR. En WIPR, exacto. Entonces, fue muy buena, preparándome, porque este libro, honestamente, para mí debe ser bien exitoso, porque lo hice con tanta entrega, con tanta pasión y angustia, que yo me atrevería a decir, y que me perdonen, yo me atrevería a decir que soy la primera escritora puertorriqueña, latina, quizás hasta a nivel nacional en Estados Unidos. No me atrevería a decir mundial, porque aunque he verificado todo, he hecho mi investigación, no me atrevería, pero
esa soy la primera en haber escrito una novela híbrida, ficción no ficción, Betsabe de Nueva York, inspirada en hechos reales. Una novela para mí en el mismo... Pero híbrida porque estás tocando el tema del COVID. Correcto, correcto. Y durante el primer año de la pandemia 2020, donde todos estábamos abrumados de pies de cabeza en nuestros hogares. Porque todos lo tuvimos que sufrir de alguna forma. Y mi soledad me impactó mucho. Ok. Dentro de esa conversación, uno que conoce un poco de tu trayectoria, cuando empecé Cuéntanos del Ser Humano, es porque, como diría Ismael Rivera, tuve yo una revelación, ¿verdad? Que San Miguel Arcángel, y tú tuviste un llamado a sentarte a escribir. Okay. Y esa es la parte que quería que nos contaras, porque en este formato no conocían esa parte. Pero yo le expliqué al principio, ¿no? O sea, yo se lo expliqué al principio. Okay. Dentro de esta conversación, Sonia Guzmán era escritora antes o... No, este es mi primer libro. Empezamos por ahí. Okay. Y dentro de eso, tuviste un llamado, una revelación, pues una ahí cambia la iluminación, cosa, claro que sí. y que te dijo, vamos a escribir esta historia, porque tú vives en Texas y la historia pasa en Nueva York. Correcto, le explico eso rapidito. Bien, vamos a empezar por ahí. Ok, vivo en Texas, sí, llevo allí actualmente casi 5 años, pero anteriormente estuve 4, entre ida y Puerto Rico y otros lugares, pero ahí fue cuando yo le conté a esta persona que, ¿cuál es tu nombre, por favor? Andrés. Seguimos aquí. Estuve hablando y le dije toda la historia, cómo pasó. Estuve sola, enterrada en mi hogar, porque esa es la palabra que hay que usar, abrumada. Allí pasé tanto tiempo encerrada que decidí entonces grabar esas noticias, pero para mi conveniencia, ¿no? Y para ayudar a los míos. Mañana, tarde, día y noche, o sea, eso era todo el tiempo grabándolas. Hasta que una vez antes de que el epicentro estuviese en Nueva York, yo decidí por cuenta propia plasmar esa historia, porque yo me pregunté, ¿por qué no hacer esta historia que ha trascendido mundialmente, que ha puesto al mundo al revés, que la gente ha sufrido tanto, que nos paralizó, porque la pandemia nos paralizó, y yo lo sentí así? Porque entonces no plasmarla por escrito, porque no hacer esa historia, para que la gente, como todos nosotros lo hemos pasado, se identifiquen con ella. Y así mismo lo hice. Fui preparándola nuevamente antes de que fuera la pandemia, el epicentro, noticia por noticia, ir cuajando, ir banando toda esa información para presentarla entonces a través de mis personajes. Bien, por lo tanto, tú estás en Texas, empiezas a ver lo que está pasando con la pandemia, hay un shutdown donde todo el mundo se tiene que quedar en su casa, y de repente te piensas a almacenar, a recoger la historia de lo que está pasando en Nueva York, y a partir de ahí te inventas una novela. Exacto. Todo lo que pasó en Nueva York, pero en realidad a nivel mundial. Okay. ¿Por qué? Porque yo veía las cosas que pasaban en Latinoamérica, en Puerto Rico, en otras partes de Europa, que también al principio fue horrible. Y yo dije, en la historia de ficción, pues yo voy a mezclar una que otra cosa para que me ayude a crear esos personajes que yo quería presentar. Por eso que los personajes más tarde pues tienen sus secuelas, tienen sus adicciones, porque si nomás recuerdan que dicen que la pandemia pasa cada 100 años, y uno dice, pero esto fue así, eso se trabajó, se enumeró tantas veces por las redes sociales de que fue hecho por el ser humano en un laboratorio. Y yo dije, esta es otra fase que yo tengo que describir, este es otro personaje que yo tengo que hacer. Y ahí está dentro de esa historia ese personaje. Muy bien. Estamos con Sonia Guzmán, Sonia Ivette Guzmán, tiene un segundo apellido que es Rosario, y la obra Betsabe de Nueva York, cronología de vida y amor en tiempos de COVID-19, que se circunscribe a la primera etapa de esta pandemia, cuando nos encerraron en nuestras casas, y ella tomó el tiempo para documentarlo a partir de ese momento, cómo fue la experiencia. Pero ojo, que no era la experiencia de lo que pasaba con su vecino o vecina, sino lo que pasaba en otro estado de los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, que fue posiblemente el que capturó mejor nuestra imaginación.
Estamos aquí en el Club de Lectores, como todos los sábados a las 2 de la tarde, episodio número 4 de la temporada número 9, transmitiendo desde San Juan de Puerto Rico en la librería Norberto González. Vengan para acá, esto está bueno, la gente está parqueando doble estacionamiento en la calle porque no hay parking muy área, y ella como yo nos parqueamos más o menos bien, porque estamos en la calle, no nos pusimos en el techo de un edificio, ¿verdad? Y dentro de eso vengan aquí a comprar libros, que hay muchas cosas, incluyendo el libro de la compañera Sonia Guzmán. Dentro de esa conversación tengo que decir entonces, gracias a la gente que nos ha estado promoviendo, que tengo que entrar a una parte media pedestre, que es de anuncio. Y le damos las gracias a Rosario Méndez Paneda por su obra y por auspiciarnos su obra Avelina, un nombre con historia, un cuento dirigido a niñas y niños de 8 años en adelante, sobre una mujer esclavizada de San Germán, Puerto Rico, que participó en el Grito del Aire. Disponible en la librería Laberinto, Norberto González, editorial EDP University y en Amazon. También la colección de cuentos Para Verte Mejor, obra de ciencia ficción del laureado escritor puertorriqueño José Ravelo, que incluye fotografías de él con un texto o microcuento también de él. Las imágenes y los textos capturan la esencia histórica y social del año de la pandemia. Ese es otro pandemista. Disponible en Casa Norberto, Librería La Mágica, Librería Laberinto, Editorial Isla Negra.com. Y también el Hotel Bolívar, que nos auspician siempre, servicios de hospedería familiar de primera en Santurce, precios módicos y atendidos por sus propietarios, Ricardo Burcedi y María Eugenia Hernández. Contacto al 787-593-2242. Y a José Raúl Cepeda, parlamentarista certificado, ofrece servicios para reuniones de juntas de residentes, asociaciones cooperativas o sindicatos, tarifas súper accesibles. Y finalmente, Puerto Rico Aprende, casa de cursos de cómo hacer cuadros de resina, mesas en resina, jabón, vela, piso en resina, crema corporal, productos de limpieza, champú sólido, ropa de perro y panadería y pastelería. Un curso en 5 pesos, 4 cursos en 10 pesos, esto está bueno, y 11 cursos en 20. La aritmética funciona al estilo de la historiadora Aida Mendoza al 787-557-6241. Y tengo que hacer un anuncio especial de un queridísimo amigo y patrocinador hoy de este programa, que es Carlos Esteban Fonseca y su convite allí en el Club Monero en Caguas, que Adrián, tenemos que ir para allá porque aquello está a fuego, lo que ellos están haciendo, actividades todos los días, muy interesante lo que han montado allí. Felicito a Carlos Esteban, amigo desde la infancia, desde cuando éramos cristianos en aquella escuela, y dentro de esa conversación él me ha pedido que patrocinemos el proyecto que tienen en honor y en apoyo a Antonio Cabambale el Topo, que será el 11 de marzo bajo el título Un canto a la patria a través de las canciones de Antonio Cabambale, y la actividad se llama Acudirán al llamado, con Chabela y Carlos Esteban cantando ambos. Todo lo que se recaude esa noche se dividirá en partes iguales entre los dos talentos que están amenizando, y se le donará una tercera parte equivalente a Antonio Cabambale, que está convaleciente de múltiples achaques que en esta etapa vienen. Esto lo vamos a promocionar mejor, pero quiero adelantar eso, que esto va a estar pasando el 11 de marzo a las 8 de la noche en Café Monero, en el Recinto Cultural de Cagua. Volvemos aquí con Sonia Guzmán en este momento, autora de Betsabé de Nueva York, y dentro de esa conversación, ahora yo voy a las preguntas de este trabajo, lo habíamos leído hace unos meses atrás y lo habíamos conversado. ¿Qué es la historia? Porque es como, te voy a hacer un chiste para que te rías. Fui a ver una noche una película de Hollywood que la reseñamos en el Post, y de repente en la década del 30 los responsables de la crisis en Hollywood eran los mexicanos. Pero fui a ver Babylon, que es en la década del 30 también, porque las dos son sobre el cambio del lenguaje no verbal al verbal en el cine, y en Babylon también eran los mexicanos los culpables. Pero tú haces una exaltación y reconocimiento muy distinto, que es la historia de la pandemia a partir de la gente que sufrió más en esto, que no eran los adinerados. Los adinerados cambiaron de ciudad, eso se documentó. Eran la gente trabajadora que no podían cambiar de ciudad, y muchos de ellos vinculados a lo que se llaman los primeros respondedores, y muchos de ellos vinculados a etnicidad y raza de categorías explotadas, o latinos o afroamericanos. Y a mí me gustaría interesar que nos contaras ahora cómo es la historia de esta novela de Betsabé, tu primera novela,
y una novela que yo sé que tú has defendido muy bien y la has llevado por todos los rincones de Puerto Rico y parte de la provincia de algunos rincones de Estados Unidos. ¿Cómo fue esta historia que desde Texas tú la elaboraste sobre unas familias que por las razones que sea se encuentran en Nueva York? Porque en ese momento, cuando el epicentro comenzó en Nueva York, yo decidí que la familia iba a ser newyorkana, porque la madre es de familia mexicana y el padre de Betsabe, pues boricua, que llegó pequeño a Nueva York. Muchos me han preguntado también por el título, ¿por qué un nombre de mujer? Porque Betsabe, cuando en la Biblia tiene un ejemplo negativo. Yo les puedo decir que primero quería un nombre de mujer, quería un nombre fuerte, con temple. Busqué en Google, obviamente está la definición de la Biblia, más está la definición donde ella es una persona pues, guerrera, con temple, segura de sí misma, etc. Pero si nos ponemos a evaluar el nombre con lo que sucedió en Nueva York, podemos ver que allí hubo una batalla campal. ¿En qué me refiero? En ese entonces, porque ella fue amante del rey David, él manda a matar a su esposo, y la batalla que causó allá, me imagino que fue súper impresionante en ese tiempo, pero eso fue lo que sucedió en Nueva York. Por eso fue que yo dije, tengo... Perdóname. Y entonces, dime. Fue bien impresionante y por eso yo decidí hacerlo así. Esos personajes van a vivir todos esos escenarios de la pandemia, desde principio a fin. Cada uno de esos eventos que formaron parte de mi vida y parte del mundo entero. Desde que comenzaron en Europa esos héroes de la pandemia, esos héroes de frente a la batalla, que en mi libro yo los exalto con mucha humildad y con mucha devoción, porque fueron los reyes en ese sentido de formar parte de este círculo que nos trascendió la vida. Y yo dije, ¿por qué no hacerlo así? Las personas tuvieron ese burnout, ese de esto en su cabecita, que esas muchachas y esos enfermeros de allá y doctores en Europa comenzaron con la cara marcada con esas mascarillas que le quemaron su piel. Y yo veía eso y yo, Dios santo, y obviamente eso lo van a ver también en la novela, porque yo quería que cada escenario que yo vi, cuando yo la hice, yo pensé como estuviera viendo una película, porque así lo quise hacer. Aquí pasa esto, pasa lo otro, pasa aquello. Y así se refleja, porque usted se va a identificar con cada evento, con cada escenario que esté en ese ambiente que está leyendo en ese momento. Bien. ¿Cuáles son las familias? La familia. Los grupos de familia que se encuentran. ¿O solo es el padre puertorriqueño? No, es solamente la familia principal, son ellos, la familia Rosario. Pero ahí se toma en cuenta las amistades. No hay mucho desarrollo, sí hay información, pero no mucho desarrollo. Como también una señora que ella le llama mamita, que es su viejita linda que ella quiere mucho. Hay un capítulo que ella sale bien, ¿verdad? Porque es una persona mayor y tiene miedo de la pandemia, pues la situación que le ha pasado cuando murieron esos viejitos en la isla de ancianos, máxime los 90 que murieron en Nueva York en el asilo de ancianos. O sea, se desarrolla más bien entre ellos, pero tiene sus amistades que también tienen sus problemas, ¿no? Y de eso también se habla ahí. Entonces, como tú estabas pendiente por la televisión a los documentales y a la información de prensa, vas integrando lo que fueron los eventos reales, como ese hogar de ancianos que se quemaron, las muertes que hubo así, por decir algo, exponencialmente inmediatas en algunos centros de cuidado o en algunos hospitales. Entonces, ¿cuál era tu propósito con contar esa historia? Es que a mí me fascina que yo desde Texas estoy mirando Nueva York. Bueno, una vez yo hice eso, noticia por noticias, tanto redes sociales. Cuando yo veía las personas que hablaban en comentarios, los negativos que estaban con la pandemia en términos de no usar mascarilla, que esto no es verdad. Pero es que no pueden visualizar que el mundo se está muriendo.
el mundo se estaba acabando. Era un terremoto, un tsunami que se le estaba tirando encima. Pues yo también hacía mis comentarios y eso fue también uno de mis propósitos de escribir, porque yo tenía que demostrarle al mundo cómo se estaba viviendo a través de la narración y a través de los personajes. Yo desde mi casa me organicé, te lo digo, yo diría que fue mi adicción durante esos primeros 8 o 9 meses que yo estuve trabajando día y noche sobre 15 horas. Me levantaba de hacer de lo que tenía que hacer, me acordaba de algo, salía algo que yo tenía que poner, lo copiaba en notes, tenía notes por doquier, tenía en mi iPad, mi celular, notas por donde quiera, o sea, era cuestión de ir ganando, buscando qué intercalar y qué no, y así hice esa historia, y las noticias presentadas son reales, porque cuando yo inclusive trabajé para el copyright, el abogado me dijo que tenía que hacer unos cambios y tuve que refrasear todo lo que yo había escrito. Lo refraseé y lo hice, porque yo decía, este libro para mí es muy importante, pero tengo que hacerlo un copyright y está hecho gracias a Dios. Sí. Estamos en los quehaceres de escribir, que es bien chévere escribir, no es imposible escribir, pero como todo, si usted es ingeniera o arquitecta y usted construye una propiedad, tiene que manejar el volumen, el peso, las dimensiones para que no se desplome. Si usted quiere sostener un libro, tiene que investigar, tiene que asesorarse, tiene que saber narrar, compartir la historia. Y un detalle, cuando hay ficcionalización de hechos históricos, hay que ser cuidadoso con cómo se replica o se reproduce la información para no rayar entonces en plagio o en cualquier violación a propiedad intelectual. Eso me parece bien chévere. Lo otro es algo que nos habías contado en noviembre, que era por decir algo, tu humanidad ante algo que a ti te parecía abominable, que era horrible lo que tú estabas viendo. Y eso se plasma en esta novela, ¿verdad? Que es la dificultad del proceso. Nosotros vivimos el proceso de distintas formas. Uno, porque lo vivimos. Dos, si algún ser querido se murió, pues, o sea, por lo menos tú y yo estamos vivos, así que podemos contar esto. Pero la historia de ver gente muriéndose, y yo no voy a entrar en el debate porque coincido en parte contigo, entonces no me digas que no pasó, se pasó y se murió un montón de gente. Y se murió un montón de gente por algo, ¿verdad? O fue porque les cayó un rayo o porque había una pandemia y les dio COVID y no pudieron sostenerse. Por lo tanto, no voy a entrar en un debate ahora sobre si es cierto, simplemente para propósito de la narrativa lo que estamos haciendo. Así que contar eso se te hizo difícil. Lo veo porque ahorita se te aguaron los ojos y cuando hemos hablado de esto en otras ocasiones se te han aguado los ojos o han lagrimeado. Pues no sé, cuéntanos a nosotros. Nosotros nos inventamos un libro que hicimos en la editorial de nosotros llamado Pandemia, que fue más interesante, que era de la soledad de los escritores. Y entonces pusimos creo que son 27 escritores y escritoras que todos contaban lo que era vivir la pandemia, pero no la agonía, que es lo que tú, o por lo menos el daño, el coste emocional, que es lo que tú narras en tu novela. Así que cuéntanos cómo es contar lo difícil de la vida. ¿Cómo es esa experiencia? Muy difícil. Yo este libro, en este noviembre del 2020, cuando salió publicado, por hace 3 años. Pero la vida no fue fácil. Porque, por ejemplo, cuando... Ay, repítame la pregunta porque me fui. ¿Cómo es contar lo más duro de la vida, que es la vida y la muerte, como diría la canción de Serrat? ¿Cómo es contar eso y narrarlo cuando uno está viviendo algo que, uy, se murió mi tía, uy, qué lío? Yo tengo un amigo muy querido, les mandamos saludos a Félix Cruz, que él habrá perdido 12 miembros de su familia. ¡Ay, santo! También por la edad, eran edades frágiles ya, pero se les fue casi toda la familia. Entonces, ¿cómo tú hablas de la pandemia? Pues mire, porque yo le doy gracias a Dios, primero porque mi familia inmediata no se contagió. O sea, yo no me contagié, ni mis hijos, ni mi hija, que honestamente se pasaba en la calle. Pero fue así porque nos cuidamos muchísimo. ¿Por qué estoy hablando? Por el sufrimiento de otras personas. Yo estoy hablando de mi sufrimiento, porque ese momento de encerramiento no fue fácil, fue abrumador. Pero ese desasosiego, resiliencia, eso se llama supervivencia, porque
yo no me contagié porque todos los que estamos vivos, por lo menos la mayoría, estamos vivos después de la pandemia porque somos responsables. Nosotros somos responsables con nuestra vida y con los nuestros. Porque si no, honestamente no estuviéramos vivos. Yo soy más vulnerable también porque tengo unas condiciones de salud un poquito fuertes. Pero yo dije, tengo que hacerlo porque tengo que enseñarle al mundo que quizás tenía que poner esas vivencias porque, ¿qué más puedo decirle? Tenía que poner esas vivencias de mi sentir, porque para mí fue bien triste, de verdad. Ver esas situaciones en Latinoamérica, en esos pueblitos donde la gente ni llegaba al hospital, se quedaba en el piso o que estaba lleno, la gente muriéndose en el piso. No, fue inagotador. Bien. Y entonces es la parte humana, yo lo vi, yo lo viví, pero por otro lado es la parte ficcionalizada. Y ahí es que te voy a dar para que vueles, para que la bates como Paquito Lindor allí en Nueva York. Igor estaba en Texas en algún momento dado, pero yo no sé lo que pasa en Texas con los Rangers ahora. No, ya no está ahí, obviamente. Pero esta idea de que uno se puede morir de una pandemia, ¿cómo la manejó la familia Rosario? Pues yo diría que, como le dije, yo me visualicé en mí, como yo estuve tranquila en mi hogar. Ella era una familia bien parecida a nosotros. El que salía a trabajar era su esposo. Eso no tampoco se entra mucho en detalle, porque aquí la principal era la Betsabé. Su madre no trabajaba. Es la guerrera. Ella es la guerrera, ella es la que estudiaba, ella la que tenía sus amistades que salían a donde quiera. Pero esa visualización de la familia como tal fue manejada bien, yo diría, porque como cada capítulo es diferente, porque cuando yo hice el capítulo de George Floyd, que era el primero, yo tuve que regresar para atrás a la historia y poner el primer capítulo dedicado a George Floyd. Y tuve que hacer un montón de cambios porque ya yo había comenzado a escribir la novela. Tuve que cambiar capítulo por capítulo lo que yo quería poner. Entonces, una vez, ya durante el día, se retrotrae la historia el 2017 para que conozcan a la familia Rosario. Todo esto es antes de la pandemia. Obviamente, 17, 18, 19 y 20, pues van a conocer su historia, sus necesidades, sus sueños, el desamor, el amor, sus vivencias. Ya cuando llega al capítulo original, ay Dios mío, el tiempo real, pues ya ahí entramos otra vez a la pandemia, porque con George Floyd, que fue el Día Internacional el 25 de mayo del 2020. Eso fue cuando él murió, pero el Día Internacional de George Floyd fue el 1 de junio del 2020, que todo el mundo se tiró a las calles. Y ahí es donde el primer capítulo se lleva a cabo, en las protestas de Nueva York ese día. Y es como ver, yo diría, una película, honestamente, porque ahí están las peleas por las mascarillas. Ahí entre ella y esas personas, pues, tienen una conversación un poquito fuerte, etcétera, porque a ella la llegaron a abuchar allí mientras hablaba en pro de la pandemia. Pero una vez llega el tiempo real, ahí entonces que recae todo otra vez la atención al COVID-19, donde ese capítulo precisamente fue fue el capítulo donde yo más lloré. Ya terminado, yo volviéndolo a estudiar, volviéndolo a leer, honestamente, yo no podía dejar de llorar. Ese día mi hija llegó tardísimo, yo todavía estaba en la computadora. Mami, ¿qué te pasa? Me retiré encima a llorar y te lo juro que estuve sobre 5 minutos o más llorando encima de ella porque yo no me podía controlar como yo viví esa escena. Porque esos escenarios de verdad que... O sea, es que te toca, tú te identificas con esos personajes. Porque se parecen mucho a los puertorriqueños. Y si quise mezclar, por ejemplo, hablo ahorita de los mexicanos, porque donde yo vivo, pues vive mucha gente mexicana, mucha gente muy amable. Pero en ese momento mi hijo tenía una novia que era mexicana y era súper chulita, súper buena gente. Yo, ¿por qué no unir esas dos familias que son culturas buenísimas? Y entonces ahí también procedí a hacerlo. Pero ese capítulo
yo lo lloré tanto. Hay muchas escenas también que son bien emocionantes. Esa escena de la adicción, también se toca el tema de la diabetes, porque yo soy diabética desde niña. Y lo que se refleja en ese capítulo es parte de lo que yo viví, ¿eh? O sea, que por eso son mis vivencias. Bien, estamos con Sonia Ivette Guzmán Rosario, la autora de Betsabé de Nueva York, Cronología de Vida y Amor en los tiempos del COVID-19, en este programa Club de Lectores, todos los sábados a las 2 de la tarde, 9 temporadas, casi 5 años de hacer esta gestión cultural, el equipo del Pozo Antillano, y dentro de esa conversación pasándolo bien, porque uno conoce gente extraordinaria, boricuas que se fueron por la razón que sea, para Texas y andan por allá y lo están pasando bien, no lo están pasando mal, pero lo chévere es que aquí nuestra colega, escritora, se dedica a contar, y esa es la parte que a mí me entusiasma de la vida, cuando la gente saca tiempo para contar. Yo me expongo a mucha gente y veo unas anécdotas, historias de vida que me interesan mucho sobre Puerto Rico, y como te decía en noviembre, yo creo que tú tienes otro libro que es distinto, que es el recorrido tropical de tu familia cuando tu marido cambia de trabajo, y todos esos mundos que tú vas viendo. No es porque no seas una pasajera silenciosa, no estoy diciendo eso, del vehículo cómo se transportan y se mueven, es que vas cambiando y vas viendo distintos escenarios, sí. Y eso es una motivación a escribir. En este momento en el Club de Lectores nos honra tenerla a ella, quien no reside en Puerto Rico, pero escribe en español, compite como puertorriqueña, se traduce en puertorriqueño, se traduce en el sentido de su identidad, y más que nada se afirma que la literatura que se haga en Estados Unidos puede también ser para contar la historia de los puertorriqueños en Estados Unidos. Que en ese sentido se dice pronto, pero podrías estar hablando, por decir algo, de los Rangers allí que juegan pelota y cómo es la historia, y no te dedicaste a contar la historia en la principal comunidad histórica de los puertorriqueños, que es Nueva York. Y también la traduje al inglés. Ya está. Ya terminó, ya la editora, que es de Arizona, la terminó. Estoy en la revisión, la última revisión, yo espero. Y posiblemente salga publicada a finales de marzo. Ya publicada. Y es así que yo espero en Dios que se venda en Estados Unidos. Y obviamente trataré de ponerla en las librerías acá de Puerto Rico. Pero yo espero que también del palo, como uno dice. Pero sí, porque es que... y lo más importante es venderla allá en las librerías, ¿verdad? Como Barnes & Noble. Me voy a tirar bien alto, tú vas a ver. Yo espero en Dios que me ayude, pero... No, y sobre todo lo que te ayuda más es tu determinación, no, porque yo sí sé que ella es una artesana de sus palabras, que mueve su proyecto, porque para este evento hoy, yo sí sé que te comunicaste un montón con nosotros para cuadrarlo todo, que es el sentido de diligencia primario que uno debe Definitivo. Tener en esto. Gente, estamos aquí en el Club de Lectores, le damos las gracias a toda la gente que nos apoya, en particular a la compañera Clara Román Odio, que también es como tú, puertorriqueña que migró hace un tiempo para allá, profesora retirada de su universidad, y ella ganadora del certamen 2022 por el Premio Nacional de Ensayo del PEN de Puerto Rico, y el segundo lugar del Premio Nacional de Literatura del Instituto de Literatura Puertorriqueño en el Premio Nacional de Literatura en la categoría de Investigación y Crítica del Instituto de Literatura Puertorriqueña por su libro Mujeres Espiritistas de Puerto Rico o en Puerto Rico, 1880-1920. El libro se encuentra en las librerías Laberinto, Norberto González, El Candil, Libro 787, La Casita Book and Gift, Tazas y Portadas y Amazon. Le damos las gracias al donativo Silente, una persona nos dio un donativo y nosotros tenemos que decir que hubo un donativo, así que le damos las gracias para hacer posible este programa. Visita la página de la escritora Astrid Guerra en Facebook como Poeta en Casa, facebook.com Poeta en Casa, y sobre todo con su libro Diarios de la Bruja, que salió publicado en diciembre pasado por la editorial Pasillo del Sur. También Relatos en Clave de Salsa, libro galardonado por el Premio Nacional del Cuento del Certamen Literario del PEN de Puerto Rico Internacional y por el International Latino Books Award de la escritora Joan Enrique, disponible en Tazas y Portadas, Casa Norberto, Librería Mágica, La Esquina, El Candil y Amazon.
Y finalmente a Laureano Canto, gracias por ayudarnos, que siempre nos ayuda. Hay que llevar la ropa ya a tu Londres, en Round Hill Dry Cleaner, el servicio de lavado y planchado de ropa, localizado en Trujillo Alto, al contacto al 760-9430. Así que gracias, Laureano, siempre hemos contado con tu apoyo y lo cual nos ayuda. Y gente, si quieren planchar, quieren pintar, quieren limpiar en seco, vayan allá donde Laureano para que lo pasen bien en Trujillo Alto. Dentro de esa conversación, vuelvo a repetir, el próximo viernes 11 de marzo va a estar en el Café Monero, ahí en el Centro Cultural de Caguas, donde está el Centro de Bellas Artes, el encuentro entre Chabela y el compañero Carlos Esteban Fonseca, quienes van a estar rindiéndole homenaje a Antonio Cabambales, el Topo. No va a estar, el Topo está en convalecencia, pero ellos han decidido hacer un show que lo van a dividir en partes iguales, una tercera parte en los recaudos, para que lo que represente la música de Antonio Cabambales se le dé como un pago de una unidad de una tercera parte para ayudarlo en este proceso de recuperación. Un llamado con Chabela y Carlos Esteban el próximo 11 de marzo a las 8 de la noche por el Café Cultural Monero en el Centro de Bellas Artes de Cagua. A las 8 de la noche estén con ellos. Esto va a salir publicado también en el Post Antillano. No dejen de estar allí. Con eso en mente, seguimos con la compañera Sonia Ivette Guzmán Rosario y su libro Bernabé en Nueva York, de Nueva York, cronología de vida y amor en tiempos de COVID-19. Decía la canción, como decía la película, que el quinto elemento es el amor. Y decía la canción que el amor me rompe el coco, cantó tú eres salsera, ¿verdad que sí? Tú sabes, estoy hablando de la Sonora Ponceña, pero cuéntanos cuál es el relato del amor en Nueva York en esta obra como defensa ante el COVID. Ok. Hay dos amores ahí que hay que anunciar y un desamor, pero una vez la protagonista se enamora por segunda vez, fue antes de la pandemia, y fue un amor precioso y tiene sus problemas, pero cuando pasa el COVID, hay un amor que rompe barreras, hay un amor que se entrega totalmente, donde su amor habitado en el pasado fue una luz cuando se vieron nuevamente. Y honestamente, pues es una historia que fluye dentro de esa pandemia nuevamente. Y sigo con el mente, pero me disculpan. Pero con mente y corazón les digo que es un amor también de entrega. Es un amor que usted también se va a identificar con ello, de verdad. Se van a identificar porque es tan hermoso. A mí me encanta eso, pero es bien hermoso. Bien, y entonces, ¿de qué trata el amor? Porque el desamor me interesa, porque siempre que la gente habla del desamor, el de Shakira y Piqué, por ejemplo, titular. Pero cuéntanos de esos amores. ¿Pero el amor de la pareja esta o qué amores? Los tres amores que narra, dos amores y un desamor. Bueno, pues el desamor es que pues, esta persona particularmente pues se va de su vida a seguir sus estudios en otro estado. Ese es su desamor. El primer amor, pues fue un amor súper entregado, donde su primer beso se lo dan en una rica playa. Pero en cuanto al segundo amor, que es el que rompe las barreras, porque no iba a haber perdón, pero a esta persona está tan enferma y prácticamente resucitar, porque eso fue lo que pasó, pues ese amor nuevamente toca sus puertas y le abre la esperanza nuevamente. Pero hay que leer la novela para saber de los amores. Gente, vengan a comprar, estamos aquí en Río Piedras, vengan ahora los que anden por ahí para que ella se los firme, porque ella se va para Texas en unos días, ¿verdad? Unos días, una semana y media. Así que ella está aquí de gira por segunda vez con su obra, ¿o segunda vez? Segunda vez, sí. Aquí en Alberta por segunda vez. Pero en Puerto Rico.
Sí, ya esta será la quinta. La quinta gira que le ha hecho promocionar el libro y está en distintos foros, la pueden ver en sus páginas que ella ha estado anunciando. Pero vengan aquí a conseguir Betsabe de Nueva York, cronología de vida y amor en tiempos de COVID-19, de la autora Sonia Ivette Guzmán Rosario. Que les habla Daniel Nina, estamos aquí en el Club de Lectores, como todos los sábados a las 2 de la tarde por 9 temporadas y sobre todo que ya hemos hecho sobre 200 horas de grabación, lo cual ha sido extraordinario. En este diálogo con la autora, hoy es un día que hay mucha competencia literaria porque mire que hay actividades hoy, incluyendo la Asamblea Anual del PEN de Puerto Rico Internacional, de la Campechada, de Recordando a Tite, el compañero Tite que ya no está con nosotros, un homenaje póstumo, escritor también. Entonces estamos nosotros aquí a la buena vibra con Sonia para hablar de su novela. Sonia, después de esta novela, que ya le hemos dado 5 tours en Puerto Rico, ¿estás escribiendo algo nuevo? Lamentablemente no. Tengo sí una idea. Ajá. Primero, yo sé que no sé si se lo anuncié en noviembre, pero yo me gané un microcuento llamado La Mochila Ahogada, porque el tema era de inmigración, con Poetas Houston. Me gané allí el 2º lugar. Y es una obra, fue un cuentito bien condensado y también que cala hondo en tu corazón. Ellos todavía no han preparado el librito, ¿cómo se llama? La antología, pero yo estoy loca para comprarlo. Pero no, tengo un tema y lo voy a decir aquí por segunda vez porque lo dije ayer en WIPR. Yo quiero hacer un tema aquí, pero de Puerto Rico, también inspirado en hechos reales. Pero me voy a dedicar a la comunidad LGBT, que ha sido tan hostigada año tras año, donde han ocurrido tantas muertes. Ese va a ser mi próximo paso cuando yo termine, porque con todavía me toca seguir haciendo presentaciones, seguir haciendo que Puerto Rico, por favor, me dé la oportunidad de conocerlo. ¿Por qué? Porque yo me he comunicado con todos los canales de televisión de Puerto Rico y con los medios escritos también, y todavía no me han dado la oportunidad. Y necesito que la gente conozca a través de ustedes esta historia tan maravillosa que es Betsabe. Una vez yo concluya esto con eso y continúe con el de inglés, porque ese es otro proceso largo, yo les prometo que voy a buscar una historia que las tengo ya en mente, varias de ellas, y va a estar en ese próximo libro. ¿Por qué? Porque hay que tener empatía, señores. Hay que tener empatía con todo el mundo y más con los que más sufren. Y no importa quién sea la persona, su identidad sexual, su color, todos somos hermanos. Todos somos hermanos y hay que ser cuidadosos y ser respetuosos. No podemos hacer la vida imposible y hacerles daño. Así que ese sería mi próximo libro, que eso vendrá pronto. Pronto, por lo menos en 2 años. Eso quiere decir que Betsabe va a seguir de gira y después vas a cambiar de mercado. Te vas a ir a Centroamérica, a Suramérica, a otros países del Caribe, a Europa. Dios quiera, yo la escuche. No. Es que ya la idea de traducir, que nos comentaste hace un ratito que ya habías traducido el libro al inglés, es para abrirte un mercado claro, donde tú estás, que y aunque ellos allí en Texas hablan español, pero hablan bastante español, sí. Pero los dominantes son en el inglés y que son los que controlan la narrativa. Estamos con Sonia Ivette Guzmán Rosario, la autora del libro Betsabe de Nueva York, cronología de pandemia, de vida y amor en tiempos del COVID. Y estamos aquí en este programa en un día que ha sido muy interesante, donde le damos las gracias al comité de trabajo aquí en San Juan, al grupo de trabajo de Alejandra Ortiz Arraiza y Adrián Ciaga Pérez, como también al grupo de trabajo en Radio Raíces San Sebastián del Pepino. Con eso en mente, yo voy a unas preguntas ahora que son puntuales. Me dice que estoy trabajando con una idea, me dice que sigo de gira todavía aquí en Puerto Rico y todavía me queda seguir difundiendo mi libro, que ahora entra otro proceso, porque un libro en español es una cosa, un libro traducido en inglés es otro proyecto, y se mercadean, si tengo que hablar de eso, diferente. La experiencia de escribir es una parte, esa te la has gozado. La experiencia de publicar
y mercadear un libro, ¿qué tú le dirías a otros autores y autoras de Puerto Rico? Porque tú no estás en un sitio fácil, tú estás en Texas, que junto a California son como las grandes economías de Estados Unidos, y uno es marginal allá o es una pequeña hormiguita. Bueno, fíjate, en Texas, como dicen mucho, a mí me valen, en el sentido de que soy yo quien soy y yo me sé defender donde quiera que esté. Eso es lo primero. Yo se lo digo y cuando lo veo en las noticias, yo digo, Dios mío, que no me pase algo así, porque es que yo no sé cómo me voy a controlar para poder dejarle dicho a esa persona, porque son abusadores, cómo hostigan, cómo critican, cómo fastidian a la gente latina. Y eso nunca me ha pasado, porque nunca me ha pasado. Pero hablando del mercadeo, yo sí le puedo decir que ha sido bien difícil, ha sido bien cuesta arriba. Ser independiente no es fácil. Esta es mi primera experiencia, anyways. No es fácil, porque no tengo una casa editorial que me apoye, que me ayude a hacer las presentaciones, las entrevistas, porque yo he estado por horas, y se las podría contar, haciendo correos electrónicos, llamadas, mensajes, comunicándome con la prensa, con los medios noticiosos, con los shows de aquí de Puerto Rico. Nadie me contesta. Nadie me contesta. Nosotros sí. Usted sí, yo se lo agradezco. Y se lo voy a decir también al final. Igual que el señor Miguel mi compañero Miguel Virella. Ay, ayer la entrevista fue buenísima con el historiador también, Morales Champier. Buenísima, santo Dios. Y yo también se lo agradezco aquí. Y a usted también aquí presentemente. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad, por segunda ocasión. Muchas gracias. Se lo agradezco porque, honestamente, este libro va a llegar lejos. Usted lo ve aquí. Pero eventualmente pueden venir más sorpresas porque yo quisiera que alguien se interese en hacer una película. Porque si no la hacen en español, yo me voy a tirar para los de inglés. Me voy para las producciones de Estados Unidos. Y lo voy a hacer y usted va a ver que yo voy a tener suerte. Yo lo voy a hacer. De eso hablabas en noviembre pasado. Correcto. Que querías y lo quiero hacer. Una película. Porque es una historia maravillosa. Y dentro de esa conversación es un poco, que esa es la experiencia también a veces de vivir en Estados Unidos y no aquí, que uno sigue evolucionando con la idea original, que es este texto, y sigue desarrollando productos derivados, lo que se llama productos que surgen como otras obra derivada, que es película, que es obra de teatro, que es distintas cosas. Y sobre todo que lo que determina eso, y esto es como diría la canción, un consejo te voy a dar, eso lo determina la fuerza de la escritora, ¿entiendes? Si ella, por Sonia lo va a hacer Sonia, o sea, que uno quiere decir, no, que yo voy a ser tu manejador o tu agente literario, es no, por soy Sonia, yo no eres tú sola. Un solo power. Sí, y entonces eso es lo que hace que las cosas pasen. Vamos llegando ya al final de este programa que ha sido bien chévere con la compañera Sonia y queremos ir dando gracias a todo el mundo, pero sobre todo al equipo de trabajo en San Juan, Adrián Ciacaperi, Alejandro Ortiz Arraiza, al de San Sebastián de Radio Raíces, Robertito y Víctor Rivera, y a Ramón Edwin Colón Prat, y a la gente que nos escucha y a la gente que nos apoya para que estos programas sean viables. Pero por otro lado, también a la gente que se dedica a escribir. Hoy no es el día del escritor, hoy no es el día de la lectura, hoy no es el día de nada que no sea un sábado 18 de febrero, donde hay un montón de actividades en Puerto Rico. Pero ella sacó tiempo para compartirnos su escritura, para compartirnos su amor por la literatura, y hay que darle las gracias. Antes de irnos, ¿algún mensaje que nos quieras dar, Sonia? Primero, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al público, y de verdad se les aprecia su sintonía. De verdad, muchas gracias. Y Betsabe de Nueva York, después no se queje cuando diga, ¡wow! Va a salir bien pronto muchas cosas. Y la dejamos, está a la venta aquí en la librería Norberto González, donde nos encontramos en Río Piedra. Venga, parquea doble como lo hizo ella y no le pasó nada. No 54 minutos y nadie le dio un ticket, porque hasta los que dan ticket de aquí están impresionados con ella y quieren apoyar su libro. Esa es la mejor parte de la conversación. Y San Sebastián, tengo familia allá, mis dos padres son de allá, así que un saludo a todos. Tengo primos, allá y no los conozco, así que anyways. Así que gracias a todos. Volveremos el lunes a las 6 de la tarde en Cultura 7D, el próximo viernes a las 6 de la tarde en Funche Caribeño,
y el sábado regresamos con el Club de Lectores. Será hasta entonces. Gracias a todas las personas por estar con nosotros. Una edición más del Club de Lectores del Post Antillano en asociación con Radio Raíces de San Sebastián del Pepino. Muchas gracias. Gracias.